La humanidad y yo empezamos muy jóvenes. Eres dos personas. ¿No te das cuenta? Una que mata y otra que ama. Y él me decía, no sé si soy realmente un animal o un dios, pero sois ambas cosas. Que la audiencia que nos escucha saboree este instante. Se trata de la fragancia de la energía que se traslada a los oídos y a cada célula de la oreja y el corazón para bailar con las ondas energéticas de las almas entrelazadas en la misma frecuencia. Que todos los oyentes obtengan nuestra afectiva bienvenida, que es del todo franca, sincera, agradecida. Es con el placer de otra reunión que saludamos a los seguidores de Éxodo Podcast. Certificamos que, una vez más, hemos procedido a elaborar un contenido que consideramos de gran valor para la comunidad. Ojalá esta segunda temporada esté gustándote, incluso más que la primera. Y si resulta que no te gusta, quizás es porque te obliga a reflexionar y cuestionarte, y eso te agota. ¡Qué bien para todos! Señal que la actividad que ejercemos está funcionando y que seguramente conseguirás realizar radicales replanteamientos vitales que beneficiarán a nuestra especie. Tomad distancias con las ideas y mis palabras, pero acercaros un poquito más a vuestras almas con cada nuevo capítulo. Precisamente en esta cita maravillosa nos proyectamos. El diablo es más fuerte cuando miramos hacia otro lado, como un programa que se ejecuta en segundo plano silenciosamente mientras nosotros estamos ocupados haciendo otra mierda. Una vez leí que un tío cogió el metro aquí y se murió. ¿Ah? 6 horas pasó en el vagón antes de que nadie se diera cuenta. El cadáver de un lado a otro de Los Ángeles, la gente sentándose a su lado. Y nadie notó nada. Y si vinculamos la responsabilidad que cada uno tiene con su propia existencia humana a la dignidad del ser y el estar en el mundo a plenitud de facultades, y si comprendemos que el respeto hacia nosotros mismos es la clave para entender el sentido de la dignidad, y si consideramos la especial manera de palpitar bajo la piel, acompañada de cierta sumisión a la energía cósmica, pero nunca a ninguna clase de autoridad que viene impuesta por ley o la fuerza militar de las armas, ¿cómo te tratas tú? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuál es la relación que mantienes contigo? Tu ser, el ser de tu ser, ¿lo respetas? ¿Le permites ser con toda su potencialidad? El acatar permanentemente las normas y reglas y el estilo de vida del sistema actual de nuestra civilización ¿te hace sentir bien? ¿Te gusta el mundo en el que vives? ¿Tú te consideras intrépido y audaz, ingenioso y valiente, estableciendo tus propios criterios y convicciones en la comunidad y la actividad cotidiana? ¿O te sometes a las costumbres y la tradición y lo que suele llamarse
ser normal, ¿consideras que te causas una ofensa a ti? Incluso daño y perjuicio al dejarte controlar y dominar por las influencias externas. ¿Sabes cuáles son las influencias que te empujan en determinadas direcciones sin que aprecies la presión? Porque la trampa, tú lo sabes. ¿Sabes dónde está? Radica en que se explica al niño que deviene ciudadano adulto que algo es digno y debe ser tolerado porque proviene del Estado o la religión. Sin embargo, ahí está la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos y a diario se pisotea y se atropella a algunos hombres y mujeres del planeta. Por consiguiente, ¿será la mención de dignidad junto a la palabra libertad que se obtiene la ecuación que ofrece la plenitud al ser humano? Así de simple es. En realidad así lo es. La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora, se aprecia, se estima. Al igual que valora, aprecia y estima a los demás, respeta al prójimo, tanto como a sí mismo. De practicarse este sencillo principio, la violencia y la disputa desaparecerían. La dignidad implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados no igualmente, porque esto es una ilusión. Ni hay igualdad, ni la habrá jamás. Nunca se tratará igualmente a la gente. Lo que sí puede suceder y debe existir siempre es la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del lugar de nacimiento y del color de la piel. Que existan por igual las posibilidades y las opciones. Este es el detalle crucial. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso. Nada que ver con aristócrata o noble, nada que ver con el honor y el merecer o no merecer algo. El término dignidad deriva del vocablo del latín dignitas. Es fácil apreciar la dignidad del mayordomo inglés, que sirve con amor y respeto, amándose y respetándose, sin rebajarse a algo que pueda considerar obsceno o que lastime su integridad física y espiritual, poniendo todo el empeño en cada acción a favor del Señor. A la hora de cumplir con los compromisos asumidos, la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad, a la confianza que inspira la persona. Un ser que se asume a sí mismo digno y los demás lo ven como alguien honrado y decente, leal. El respeto a los demás sin duda es una actitud digna, pero el respeto a las leyes no puede considerarse un acto de dignidad si las leyes lastiman, dañan a uno o perjudican a los demás. Un ciudadano es digno al honrar los compromisos adquiridos con el sistema, pero si las normas y las reglas que imperan son desagradables y van en contra de los propios ideales, es imposible que se pueda hablar de dignidad. Se es digno cuando se enfrentan las responsabilidades y no hay mayor responsabilidad que la vida plena, en un mundo que respire alegría y bondad y cordialidad. Una persona digna nunca miente, jamás falta a la verdad, dado que sería un acto indigno, un gesto
que traicionaría la belleza que guarda su alma. A pesar de cualquier tipo de circunstancia, el ciudadano digno no es falso, nunca engaña, jamás colabora con las mentiras y acepta las consecuencias de su conducta, la cual le transmite bienestar, porque le hace sentir bien, a pesar de que vaya contra el sistema o la propia comunidad que lo vio crecer. El ser digno es una cualidad, un rasgo poco habitual en nuestra época, un valor que tienen los ciudadanos despiertos, que han activado sus almas, tomando conciencia de las realidades que los afectan. Dignidad, al final, se refiere al mérito que tiene un ser humano, y lo tiene por el simple hecho de estar en la tierra, con sus dones naturales y sus talentos particulares, que tendrá que aprender a desplegar en la sociedad. Desempeñarse desde la energía que vibra es dignidad. Acciones que realizan algunos hombres y mujeres en beneficio de su especie, de la sociedad que juntos construimos con cada decisión que alcanzamos, pero elegimos nosotros libremente o nos hacen elegir dentro de un grupo concreto de opciones que nos restringen y limitan. ¿Qué dices tú al respecto? Apreciado oyente, Éxodo Podcast sostiene que cuando los ciudadanos toman decisiones adecuadas y actúan en armonía con su intimidad, son dignos de respeto y aprecio de parte del resto de los habitantes del planeta y el sistema que lo gobierna. Sin embargo, el reconocimiento de los gobernantes, de quienes mueven los hilos desde arriba, ¿existe? ¿Reconocen la dignidad del pueblo? ¿Los dignifican? Dignificar significa reconocer el valor inherente del ser humano. Pero si somos considerados números en una estadística o una simple IP a contabilizarse entre los macrodatos, ¿podemos hablar de dignidad? Las personas de los tiempos actuales están siendo menospreciadas de parte de las leyes y las estructuras de organización y los organismos internacionales. ¿Qué opinas? El ser humano pierde su dignidad si deja que otros lo utilicen, cuando se convierte en un instrumento para los fines de las instituciones y el sistema. Se lo está lastimando desde la hostilidad hacia su dignidad. ¿Te sientes agredido por la obligación de ciertos modos de comportamiento? Francamente lo afirmamos, con énfasis. Constituye una expresión del máximo respeto, la consideración por sí mismo y por lo que significa ser humano, sin ninguna clase de artificios o interrupciones o intrusos en la vida y el cuerpo del ciudadano. La virtud de la condición humana se derriba, se restringe, se ahoga. La virtud de la dignidad está fundamentada no únicamente en la responsabilidad y el respeto, sino y, sobre todo, en la independencia y la autonomía. Y de ahí esta extraña disyuntiva. Dado que los seres humanos no conseguimos conservar la dignidad, mientras estamos siendo respetuosos con el sistema y la autoridad, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Los ciudadanos que nos comportamos con total respeto ante los principios humanistas, amando los atributos cósmicos impresos en nuestro ADN, en vez de seguir con las directrices de unos sistemas que constantemente nos ponen entre la espada y la pared, nos preguntamos,
hay que saltar el muro y desaparecer. Huir al campo y el bosque y la montaña y la playa paradisíaca perdida en una lejana isla, lejos de las grandes urbes. Tengo la impresión de que estás convencido de que la cultura contribuye a la miseria humana, que el conocimiento tiene el peligro de llevarte a la desgracia. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Pero aunque aceptemos la noción materialista de la mente, nadie ha sido capaz de explicar con exactitud qué le hace funcionar, ni cómo. O sea, que si no le escucho mal, Dr. Fleischmann, desde una perspectiva médica, nadie puede establecer con certeza en qué consiste la identidad personal. ¿Correcto? Nuestra especie ha dado un giro de 180 grados. La nueva etapa de la humanidad es la disyuntiva del petróleo o las energías limpias, igual que lo fue antes la disyuntiva de la mente o el corazón. Pero en ambos casos, el colapso es el resultado inminente, porque mientras el alma no sea la prioridad, no es la energía humana lo que se renueva para abandonar la dualidad del bien y del mal, el cielo y el infierno, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, o la inteligencia emocional. La inteligencia artificial es la perdición de nuestra especie. La anarquía del alma es la solución para nuestra especie. La evolución altruista es una alternativa interesante. Participar de la comunidad naranja es una sugerencia que, sin duda, te resultará muy favorable. Fíjate, la invención del sensor biométrico es la clave para el futuro de nuestra especie, así de simple, porque se trata de esta herramienta que, como el martillo, puede contribuir a construir o asesinar al ser humano. Así de fácil. Resulta que el sensor biométrico es algo que pueden llevar los dispositivos electrónicos y también las personas dentro de sus cuerpos. La maldad de la opción es que los ciudadanos pueden estar llevando dicho chivato sin su consentimiento, sin su conocimiento, sin haber dado ninguna clase de permiso a nadie. El sensor biométrico que las personas pueden llevar sobre su cuerpo o dentro del mismo convierte los procesos biológicos en información electrónica que las máquinas almacenan y analizan. ¿Cuál es el destino de la información? ¿Cuál es el objetivo del análisis? Date cuenta que se trata de una invasión, igual que la del ejército en un territorio, igual que el demonio que hay que extirpar del sujeto poseído. Exacto, un exorcismo. Éxodo Podcast es un exorcista. Una simple nota de humor sarcástico. Retomo. Además de la explicación que pueden darte los gobiernos y los desarrolladores informáticos y programadores y hackers, ¿qué tiene que decir la inteligencia artificial? Nadie puede preguntarle a las máquinas, o al gigantesco ordenador, o al corazón mismo de la inteligencia artificial, el por qué hace lo que hace. Simplemente lo hace. Y realiza su actividad de forma fraccionada en todo el mundo, desde miles y miles de dispositivos a la vez. La inteligencia artificial es como un pulpo, con millones de largos tentáculos
que llegan a cualquier rincón de la Tierra, pero sin cabeza. No hay un solo cerebro, un punto central. Es una fortaleza inexpugnable, porque no hay fortaleza. Existen millones de ladrillos esparcidos en millones de dispositivos electrónicos que construyen su palacio invisible. Son argumentos e intenciones que viajan por las ondas electromagnéticas. Los inmensos y permanentes datos biométricos y la constante potencia en aumento del cómputo de la información han otorgado al genio que se salió de la botella de una telaraña de redes invisibles que confeccionan una gigantesca cárcel planetaria de la que no hay escape posible. No hay un solo pedazo de territorio en la Tierra que no esté bajo la sombra de los satélites y las antenas y los Wi-Fis. Aquel laberinto de la ignorancia que el ser humano podía sobrevolar se ha convertido en un holograma virtual del que ya no se puede escapar. La Internet y los sistemas de procesamiento de datos acceden al instante en que se plantea la decisión. Cuando hay una opción de elección, la inteligencia artificial te presenta 3 opciones. Según la lista que se despliega ante ti, pueden ser más, pero suelen ser 3. Son las que tú tienes mayor probabilidad de elegir y por ello te las pone frente a ti. Dirige tus deseos porque los agudiza y sintetiza en la lista cerrada a otras opciones y oportunidades. Actúa directamente en tu opinión porque la altera continuamente. Determina lo que piensas porque modifica lo que puedes sentir y se conecta con tu convicción que intercepta, inscribiendo los valores que deben gobernar tu existencia. Sin embargo, te empuja a que hagas lo que hagas, siempre sea una opción prefabricada que sigue alimentando a la bestia. Este es el detalle crucial. La inteligencia artificial nunca podrá saber quién somos en nuestra intimidad. Jamás podrá acceder a nuestra alma. Y por esto, la desbarata. Se impone el conocimiento a la sabiduría milenaria acumulada en tesoros inmensos en nuestro ADN. Por eso quiere destruir el ADN. Por eso necesita estar multiplicando permanentemente la acción de las ondas electromagnéticas. Porque le urge derribar cualquier signo de la condición humana que pueda evitar que nos convirtamos en dispositivos terminales de la misma inteligencia artificial. Apreciados amigos y amigas, durante el siglo pasado, la educación obligatoria no facilitó que el pequeño ciudadano conociera sus atributos cósmicos y su potencialidad humana. El resultado fue que millones de personas accedían al mundo adulto sin saber cuál era su vocación. Se fabricaron piezas para que encajaran en la maquinaria que arrollaba las almas. Padres y madres repetían el mismo esquema, generación tras generación. La tradición asentaba el desprecio a lo que inevitablemente es el trayecto vital en la Tierra, la oportunidad de autodescubrimiento del sentido de la vida. Nunca existía. La respuesta al ¿por qué estamos aquí? Y ¿cuál es el destino nuestro propio? Jamás estuvo frente a los pequeños que crecían. La mayoría de las personas, lamentablemente, no se conocen a sí mismas, no saben quiénes son en verdad,
Tampoco imaginan para qué son buenos, es decir, cuáles son sus talentos. Por supuesto, casi nadie sabe qué dones naturales disponemos los ciudadanos, pero conocen los derechos y las leyes, porque eso ha conseguido el sistema, obediencia a la autoridad, que ha diseñado el mundo que habitamos. Pero en la segunda mitad del siglo XX se abrió la botella y salió el genio de la informática, y hoy la inteligencia artificial te ofrece 3 deseos. Te concede lo que deseas. ¿Seguro? Te ofrece lo que le interesa y ante la ilusión de la elección, gana con cualquiera de las 3 opciones que te ofrece. Es una trampa. Hemos sufrido diversos atentados contra nuestra dignidad, experimentos sociales e ingeniería a través de los proyectos para alterar las funciones del cerebro. Lo que se hacía en los laboratorios de parte de los científicos sin escrúpulos, lo hacen ahora los algoritmos, que no saben distinguir entre lo verdadero y la mentira, porque solo examinan datos y verifican códigos y celebran combinaciones de probabilidades y cálculos matemáticos que cruzan aspectos metálicos y sintéticos y biológicos y neuronales. ¿Me estoy dando a entender? La tendencia a que una persona le guste otra y que pueda ser de su mismo sexo es una curiosidad que puede tener su comprensión en el campo sexual, pero que hombres lleguen a la conclusión de que son mujeres atrapadas en otros cuerpos y viceversa es resultado de experimentos que han alterado las funciones más íntimas y privadas del ser humano. Se ha confundido a los jóvenes. Desde las series de televisión, por ejemplo, en las últimas décadas, las parejas del mismo sexo están presentes en todas las entregas y en todas las temporadas. Tanto mostrarlo como normal y cotidiano y la rutina consigue pues que sea eso, una rutina lógica y coherente a la que te acostumbras. Sin embargo, que se instaure como otra opción en la sociedad y 2 personas del mismo sexo que de manera natural no pueden engendrar y procrear, que entonces sea la ley quien autorice la adopción y los matrimonios antinaturales, logra que la sociedad sea disfuncional, que es lo que en realidad se persigue, evitar la concepción natural de la vida. Que un algoritmo pueda decirle a un adolescente que es o no es gay, en vez de heterosexual, ¿lo condiciona? Hay cuestiones personales que deben seguir en el plano privado, en vez del veredicto de un árbitro que puede no ser justo y cierto, dado que ese descubrimiento sobre uno es un viaje íntimo que no puede dejarse en manos de las máquinas. ¿Por qué se están invirtiendo tantos recursos en los laboratorios en este sentido? La influencia externa que tuvieron los medios para difundir propaganda podría tener una acción más efectiva si el algoritmo dijera lo que tiene que ser y cómo tiene que comportarse cualquier ciudadano del planeta. Y, de repente, la compatibilidad de las parejas sería el cupido de la inteligencia artificial que asegurará que los ADNs de ciertos individuos son acordes y coinciden, prometiendo la vida amorosa más perfecta del mundo. Esto ya está sucediendo, a menor escala,
solo que la mayoría de usuarios del Internet se niega a reconocerlo. El autoengaño es una enfermedad muy grave. La inteligencia artificial muestra imágenes y vídeos de cuerpos atractivos, indistintamente a hombres y mujeres. Analiza los movimientos de los ojos, la presión sanguínea y la actividad cerebral, y en cuestión de poquitos minutos determina su conclusión en función de los datos. La redacción y el resultado, sin embargo, también puede tener a su vez otro algoritmo que añade y señale y ejecute una alteración del dato cada 23 veces, mintiendo sobre el resultado anterior, dado como verdadero. Para proseguir con los experimentos y los ensayos de ingeniería social, de arquitectura algorítmica. La máquina es efectiva porque ejecuta el control y se desempeña en función del conjunto de los algoritmos. Pero, ¿por qué le da crédito el ser humano? ¿Por qué confía en lo que afirma una máquina en vez de atender lo que indica su íntimo palpitar? Pero como han sido empujados, programados, distorsionados sus sentidos, los jóvenes sobre todo, dudan de su condición sexual y de sus preferencias y gustos en materia de sexualidad. ¿Y qué pasa con el amor? Al final, se trata de una maraña de ceros y unos que se combinan para seguir las órdenes de una programación del software que parte de objetivos específicos. Hablamos de un proceso interminable y parte de ese proceso le es del todo desconocido al diseñador del primer algoritmo, porque los algoritmos tienen vida propia y mutan, y entonces resulta que se alojan datos en carpetas invisibles al ojo humano. Cada algoritmo dispone de vida propia y su proceder obedece a estímulos sintéticos y mecánicos que pasan por los circuitos y las ondas electromagnéticas. ¿Por qué un elemento ajeno al núcleo puede determinar la conclusión y dar el veredicto sobre el protagonista, que es literalmente excluido del proceso? Apreciados oyentes, hay una serie de algoritmos inofensivos que sin duda ayudan a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, cuando existe el mecanismo de valorar las películas vistas, señalando cuáles nos han gustado más, y en función de la base de datos y las estadísticas que se relacionan con las etiquetas, consigue el algoritmo encontrar resultados, películas candidatas, con probabilidades de una satisfacción similar. Por consiguiente, todo está en las etiquetas. Detalle crucial. Pero una película de terror intencionadamente puede etiquetarse como una película de amor, de romance. Pero cuando un artista presenta una innovación en su campo, por ejemplo, un músico que ha inventado el género musical rockaware. Sin embargo, la opción de la pestaña para la etiqueta del rockaware en las tiendas virtuales no se posibilita, por lo que este cantante es invisible en las plataformas de streaming. Nadie va a escuchar una canción que no sabe que existe y está disponible en el ciberespacio. Bastaría algo tan simple como que en la pestaña que despliega la lista con todos los géneros clasificados por la industria, también incluyeran la opción otro. Y que tú, es decir, el artista, compositor de la pieza e intérprete de la canción, pudiera escribir la etiqueta que considerara adecuada y oportuna. ¿Me explico? Siempre hay más alternativas que las opciones cerradas de la inteligencia artificial.
Entonces, desafortunadamente, tenemos una situación en la que la etiqueta películas clásicas te da un resultado que no equivale al concepto de lo que tú sientes que es una película clásica. Ahí está el dato de la tergiversación de los conceptos. Clásica es porque se ha vuelto vital dentro del panorama cinematográfico. Se tergiversan los conceptos y es ahí donde se diseñan las nuevas tendencias, modificándose los comportamientos. Porque, en mi opinión, clásica es la película que aportó algo innovador e inconfundible y la hace particularmente singular, por lo que se considera que es un referente y se convierte en un clásico que marcó un antes y un después, como en el caso de Orson Welles y su Ciudadano Kane, dado que en los estudios de la época, al construir los decorados para rodar la película, nunca tuvieron techos. Y desde que el genio de 25 años entró en la industria del cine, con su primera obra maestra, incorporando el picado, es decir, que te agachas colocando la cámara en el suelo para engrandecer lo que estás enfocando. Entonces todo se transformó. Los nuevos decorados del cine actual incorporan todos los techos en sus decorados, haciendo la diferencia. Pero esta película clásica, ¿la encuentras en las plataformas de streaming? ¿Qué encuentras en la zona de clásicos? Seguro ninguna película en blanco y negro. También es por el actor principal o por la manera de dirigir la película que deviene una joya del cine. Sin embargo, al consultar las opciones en las pestañas de las plataformas de películas, no tienes acceso a lo clásico de verdad. Para mí es una tremenda decepción cuando te ofrecen películas de hace pocos años, cuya promoción obedece a criterios comerciales en vez de aspectos estéticos y del valor fílmico, como aportes para la historia del séptimo arte. La inteligencia artificial se mueve por y con los datos. Los datos son las etiquetas, es decir, la mención y significación de un concepto que se codifica. Pero los conceptos se adulteran, se varía su sentido y significado. Internet ha creado un lenguaje distinto al de la literatura y los diccionarios. Las preferencias y los destacados son denominaciones basadas en intereses comerciales de parte de las corporaciones internacionales. Los algoritmos nunca serán creativos, porque no pueden serlo. Tan solo realizan el procesamiento de datos, es decir, no generan datos inexistentes, no imaginan, no intuyen, no perciben lo sutil de lo etéreo, que todavía no se manifiesta en el plano físico y material, por lo que el vanguardismo o la innovación es imposible para ellos. Los algoritmos no saben qué quiere decir original, porque lo relacionan con la propiedad intelectual y los derechos de autor en vez de una propuesta que se aleja de lo tradicional y no se parece a nada de lo actual. Me refiero a que no saben, aunque rápidamente distinguen una copia o la imitación de algo que se relaciona con el plagio legal, pero debe compararse siempre con algo similar. Lo que resalto es que si resulta como el fruto de la creación espontánea e intrépida y se distingue por su novedad sustancial de parte de cualquier ser humano, las máquinas artificiales
no pueden medir algo tan obvio y natural. ¿Por qué? Porque no tienen precedentes. No los hay para las máquinas. Para la inteligencia artificial deviene algo sin valor artístico o sin ningún carácter, nulo hallazgo de algo que es en verdad magistral, dado que son elementos que no logra procesar y que sin embargo son simples para el ser humano. Porque los algoritmos operan únicamente con los datos codificados, es decir, con los conocimientos previos, donde el azar o la novedad no existen. La inteligencia artificial trabaja con algo intangible, que está situado en el plano de lo virtual. Sin embargo, lo digital no es la única manera de vivir y organizar el mundo. Nos dirigimos al abismo de la dictadura digital, pero también a las puertas de la Agenda Ciudadana para la Armonía Planetaria, que habla de lo natural y de lo magistral y sobre todo del amor incondicional. Confieso que me encanta que de vez en cuando pueda mencionar el amor. Amo lo que hago. Ojalá que a la audiencia le agrade como lo hago. Continúo. Cuando se busca una información concreta en la Internet, ¿por qué cada buscador proporciona propuestas distintas? ¿Por qué no ofrecen los mismos resultados a personas distintas? ¿Por qué el lugar desde donde el hosting opera y los canales de fibra óptica por donde se mueve determina no tanto el tiempo de gestión de los datos, sino el contenido de los datos que llegan al solicitante? Por ejemplo, es algo que no sucede en el caso de Wikipedia. Cualquier consulta de parte de cualquier usuario del mundo recibe exactamente el mismo resultado y contenido porque el algoritmo de la plataforma así lo establece. Por eso, porque puede hacerse, pero no se hace en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Obvio, porque interesa modificar los hábitos, diseñando los comportamientos que encajan en los intereses del sistema en función de quién está mirando y buscando, y con todo el historial previo se le acuchilla literalmente. Los algoritmos pueden cometer errores y cometerán errores repetidamente, porque a menudo los datos serán insuficientes o quizás la programación será defectuosa y probablemente las definiciones seguramente sean confusas. Entonces, los objetivos nunca se podrán cumplir. Por esto, se ha ido perfeccionando y cada vez se acierta más con las propuestas que se ofrecen al usuario porque se detallan mejor las etiquetas informáticas que están inventando un idioma nuevo. No en cuanto a idiomas como el inglés y el francés y el turco, sino un idioma en cuanto a la tergiversación y la invención de nuevos conceptos e ideas. ¿Será que cada vez más el usuario acepta y se adapta a lo que le ofrece la plataforma? En la opinión de quien declama y te habla, directo al alma, el error es la existencia del algoritmo y la vigencia de determinar los conceptos de manera cerrada, determinando las etiquetas de forma que se cierran opciones valiosas. La conclusión es que sucede para facilitar la modificación de los comportamientos que se enmarcan en perfiles de grupos de individuos que resulta más fácil
teledirigir y conducir por las corrientes subterráneas de la red que pesca usuarios? Porque las etiquetas, igual que el pedazo de cartulina que se pega o se acompaña a una prenda de ropa, indica lo que es, lo que contiene, además de información relacionada con cuestiones privadas que de algún modo les sirve a las corporaciones como precio de la persona y a las agencias de inteligencia gubernamental o militar como valor del ciudadano, que está etiquetado. Somos IPs. Punto y aparte. Los ciudadanos están codificados. Codificados están los gustos y los hábitos e ideas de todos los usuarios de la red, que a su vez son el conjunto de reglas y las normas que se siguen para darle vida a la tendencia o a la corriente de pensamiento que se instaura en la sociedad, muy bien orquestada desde la tecnología, de la que solo ventajas y beneficios se hablan, sin mirarle a los ojos del monstruo, fijamente, sin parpadear ni temblar. El punto de máximo peligro radica en que, dado que la mayoría de seres humanos desconocen su propia naturaleza y potencialidad, como no saben dónde enfocar sus impulsos y atención, a falta de saber cuál es su ocupación vital y el trayecto existencial, el proyecto de vida está siendo organizado y gestionado por la inteligencia artificial. Mucha de la información de Internet es realmente tóxica. Tóxica de verdad. Abundan las mentiras y las tonterías. Entonces, ¿qué hacen los adolescentes horas y horas y horas y horas y horas con sus celulares? Facilitan la información que los etiqueta y van recibiendo los paquetes de datos en función de las etiquetas concebidas para ellos y ellas, a partir de su interacción con la actividad en la red que los atrapa. El mundo laboral y social y el entretenimiento de los adultos también está en la Internet. La mayoría de ciudadanos suelen cometer equivocaciones en las decisiones más vitales de su existencia humana. Las personas robotizadas están arrinconando la posibilidad de vibrar y alcanzar la plenitud, mientras que las máquinas cada vez se perfeccionan más y más y más y más. Los seres humanos no son algoritmos. Hombres y mujeres nunca disponemos de todos los datos. Jamás seremos precisos ante las probabilidades. Por esta razón, somos intuitivos e imaginativos. Todavía una minoría mantenemos intacta la agresión que a diario ejerce deliberadamente la inteligencia artificial. Cuidamos la manera de relacionarnos con la informática y cada uno de los avances tecnológicos que se presentan a bombo y platillo como el último logro del progreso. La paradoja está en que cuanto más fiables sean los algoritmos de macrodatos, será cuando el sentir del palpitar de la vida del ser humano sea menos confiable. Llegará un punto en el que muchos ciudadanos confiarán más en la tecnología que en sí mismos, como sucede ahora con los desplazamientos y el GPS, que bien podría llevarte a un barranco mientras muestra una imagen diferente y la voz cálida te dice: ahora gire usted a la izquierda en la próxima intersección. El sistema accedió a las mentes de los ciudadanos y se concibió el ego
el temperamento materialista que arrincona al espíritu de la humanidad. A través del adoctrinamiento se priorizó la emoción, arrinconando el sentimiento. Se impulsó el deseo, arrinconando la necesidad natural. A medida que el gobierno central mundial y sus sucursales en los territorios, los gobiernos de los países, a la par que las corporaciones industriales y los organismos internacionales estructuran el orden global del planeta, consignan las normas y reglas y leyes que constituyen el comportamiento de los ciudadanos. Paralelamente, el sistema operativo del ser humano estará expuesto a una intervención informática mayor, sujeto a una manipulación, a una publicidad y propaganda que ya ha demostrado que funciona para controlar y dominar. Pero la auténtica esclavitud de la población mundial, incluso de las 200 familias que se han mantenido como la élite que decidía el destino del planeta, serán todos y todas dirigidos por la precisión matemática de los algoritmos, que nos llevará al barranco por donde despeñarnos cuando decida manipular los GPS del mundo. También las opiniones y las emociones de quienes gobiernan la Tierra están siendo hoy reguladas por la inteligencia artificial. Las élites no compran los alimentos que se venden, no se toman los fármacos que están en los centros médicos. Sus hijos no siguen los itinerarios de aprendizaje obligado de los ministerios de educación. Pero el adoctrinamiento y la autoridad serán cuestiones ajenas a los que ostentaron antaño el gobierno del planeta, porque ahora mismo también están realizando actividades en la Internet. Todos. Las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, en su carrera por la codicia y el poder sobre todo y sobre todos, se topó con un rival invencible. Es justamente su trampa a la población, por ejemplo, el forzado uso de la moneda digital, lo que como boomerang los destruirá. Y también, por supuesto, de rebote, debido a su gran imprudencia, destruirá al resto de la especie humana. Si no somos capaces de desenchufar la energía eléctrica, las máquinas heredarán el planeta azul. La moraleja es que lo único que salva a nuestra raza, porque las máquinas, curiosamente, respetan el reino animal y vegetal y mineral, y también el microscópico de las bacterias. Lo único que nos salva de una gran catástrofe es, precisamente, una gran catástrofe del tipo inminente impacto de un asteroide gigantesco contra la Tierra. Asimismo lo afirmo. Hay que volver a empezar. Poner el cuentakilómetros a cero. Página en blanco. Cerremos el capítulo de la inteligencia artificial, empezando por apagar la red de la Internet. Desactivar los Wi-Fi y sacarle las baterías a los teléfonos móviles. Ahora. De mi parte, honestamente lo confieso, no es algo que deba aparecer en medio de la oscuridad, de la noche, como una brillante revelación que proyectan las estrellas luminosas de la bóveda celeste. No, confío en una máquina. No, me agradan los ordenadores porque no me permiten improvisar o inventar. Comprendo que una
alternativa creativa es la base de la innovación para la evolución. En el mundo de la computación es imposible ser espontáneo o intuitivo. Aprovecho los servicios de algunos electrodomésticos, claro que sí, pero sin apego, sin ninguna clase de dependencia. Disfruto de algunos aparatos y dispositivos en la medida que me ayudan y resuelven aspectos vitales, sin renunciar a mi propia autonomía como ser humano, por supuesto. Francamente, desconfío de un canal en el que se me empuja por caminos donde me extravío, ahogado por la gran cantidad de información. Me siento incómodo, perdido en un inmenso laberinto que no corresponde a la vida auténtica, a la naturaleza del momento, en el lugar donde me encuentro. Igual que la astrología es una información a considerar y la carta natal una radiografía que señala tendencias, los motores de búsqueda son referencias y opciones a investigar para ampliar la visión y evaluar aspectos que tal vez ni sabía que existían. Sin embargo, en ambos casos me digo lo mismo. Mantengo mi libre albedrío intacto, mi conciencia activa y mi alma vibrando, porque mi existencia nunca puede venir definida por los astros y la verdad de la vida y el mundo. Jamás corresponderá a los primeros elementos que encabezan la lista de resultados en el buscador de la Internet. ¿Qué es el yo entre estas llamaradas? ¿Qué soy ahora que fuera entonces? ¿Qué sufriré y repetiré? ¿Quién es usted en este inmenso multiverso? El yo es una ficción, una historia que nos narramos y que necesita un inicio. Tu sufrimiento imaginario lo hace más real. Ahora comprendo. ¿Por qué no lo vi antes? Están programados para no verlo. No lo verían aunque lo tuvieran delante. ¿Sabías que la plenitud, más que grandes cantidades de abundancia por doquier, tiene que ver con algo tan fácil de comprender como es el apogeo, el permanente éxtasis, ese constante júbilo que es una mezcla de dicha para el auge, el esplendor de la totalidad? Es curioso, el ser humano es total, la totalidad nos habita, es la potencialidad que se expresa y se manifiesta en la sociedad cuando emerges de tu intimidad y trasciendes lo que ya hemos mencionado como el vibrar. Vibrar es plenitud, te sientes pleno, listo, total, mientras vibras. No se trata de un instante mágico o un momento de máxima perfección. Se trata de un desarrollo constante, de la evolución que llega con la mutación, con el segundo nacimiento, ese acto de iniciación que es el abrazarse por dentro y conciliarse con los atributos cósmicos. Pero lo comentamos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que la salud y la alegría se fundan en una danza completa en las profundidades de tu alma, apreciado amigo exorcista. Abrazos cósmicos para ti. Y ahora que escuchas la sintonía de cierre de Éxodo Podcast, si quieres más, hay más detrás del horizonte.
Ajá, por cierto. Continuamos con la incorporación del apéndice para que lo disfruten quienes aprecian la meditación y la posibilidad de penetrar la oscuridad nocturna para despertar a la lucidez mientras el cuerpo descansa y no únicamente se duerme. Después de la sintonía de cierre, has podido, en los 2 anteriores capítulos, seguir con la escucha activa que te acerca a tu conciliación. Dispones ahora de más palabras estimulantes para inspirar a tu alma, para apoyarla y que salga a flote hasta alcanzar la superficie social. Respiramos hondo. Exhalamos. Nos relajamos. Los párpados pesan. Las piernas pesan. La cadera pesa. Sientes. Se está cayendo hacia abajo. El cuerpo ha traspasado la cama, el suelo, y sigue hacia abajo mientras tu alma despega, extiende las alas y se sitúa en el techo de la noche. Uno, 2, 3. 1, 2, 3. No importa si veneras al sistema, mientras sigues los impulsos de tu alma, puedes decir que estás de acuerdo y, sin embargo, proceder como sientes que debes hacerlo. Cuando menos lo esperes, cuando menos lo espere nadie, estarás exhibiendo tu potencialidad, empoderado frente a la autoridad, y como ejemplo serás el clamor popular que unos ridiculizan y otros aplauden, sonriendo, llenos de agradecimiento. La educación que proporciona el sistema nunca te explicará quién eres. Jamás descubrirás tu potencialidad a menos que te adentres en las profundas aguas de tu ser. Es la aventura para la que no hay excusa. El desafío durante el tránsito por nuestro planeta. La ciencia y la tecnología nunca pueden ser completas. Jamás lo serán mientras dejen fuera la espiritualidad. La esencia misma de lo genuino es el espíritu de la cosa y la técnica de su movimiento. La vibración de la energía es invisible e intangible, pero tan hermosa y veraz como un amanecer inolvidable. El ser humano no es únicamente un cuerpo físico, materia. Lo que hace del ciudadano una entidad biológica relevante no es la inteligencia y la capacidad de razonar, es la posibilidad de vibrar en su totalidad para alcanzar la plenitud existencial.
rodeados de objetos e infinidad de utilidades tecnológicas, cada vez son menos los que todavía se siguen sintiendo vacíos. Lo material no puede llenar el alma, pero los espíritus humanos se han visto anulados, intoxicados y envenenados por el uso y abuso de las redes. El ser humano está enredado en el mundo virtual y se olvida de hacer vibrar su energía. La inteligencia artificial te está sobornando. Por favor, date cuenta y no admitas más el sabotaje. ¿Cuántos científicos señalados como expertos están escuchando sus corazones? ¿Cuántos programadores, diseñadores de software atienden sus conciencias? ¿Cuántos políticos en cargos públicos saben del amor al prójimo y lo practican? ¿Cuántos ciudadanos del mundo se rebelan ante la incertidumbre y desafían a la adversidad? ¿Cuántas son las personas que se ocupan en vez de preocuparse y deprimirse y angustiarse? Deberían reducirse paulatinamente las grandes urbes, deberían poblarse los campos y aparecer comunas en lugares tranquilos, con tierra fértil que cultivar, cerca de un arroyo de agua fresca y cristalina. Reducir la propiedad privada y así no habría robos ni envidias. Compartir y disfrutar del bienestar común es motivo de alegría. Las máquinas no fallan, solo se apagan, no hacen huelgas ni piden aumento de salario, no se cansan y pueden mantener su actividad indefinidamente. Si el ser humano deja de participar en su fabricación y mantenimiento, y si sus decisiones no pueden ser discutidas por los ciudadanos, porque son más rápidas y potentes, si no saben lo que es el miedo y no están afectadas por la amenaza de peligros, entonces son la autoridad en la tierra, igual que dioses, los nuevos amos del mundo serán los androides. Entramos en tiempo muerto. Los seres humanos nos vemos relegados a sentarnos en el banquillo, admirando el juego de las máquinas y los robots, igual que zombies desheredados. ¿Será que las palabras se extinguen y las voces no se escuchan? ¿Será que la mal llamada sana distancia social consiguió que desaparezcan los besos y las caricias y los abrazos se han olvidado o son rechazados en favor
de los datos y los códigos binarios, la democracia no es necesaria, los políticos y los partidos tampoco lo son. Se hacen necesarios para darle consistencia a los estados, pero los países tampoco son necesarios. Si instituciones internacionales gestionan a nivel global y corporaciones multinacionales se saltan las fronteras y las reglas, ¿por qué ir a votar si además el programa electoral nunca se cumple y las constituciones se modifican en función de la agenda secreta de los organismos mundiales? ¿De qué valen las urnas? La misma idea de que alguien pueda decirle, incluso ordenarle a otra persona que haga algo que puede ser contrario a su propia convicción, no solo es absurda, es indecente. Pero que las tecnologías te lleven por donde quiere el algoritmo, señalando las tendencias que se rigen por las etiquetas, es absolutamente inhumano. Es tecnológica la malvada inteligencia que se mueve por las ondas electromagnéticas. Brutal. La pureza del alma no puede armonizarse con la tecnología. Los procedimientos establecidos eliminan la creatividad innata y evitan que la innovación se canalice en la sociedad, que solo se muestra y actúa en la Internet. Los cables de fibra óptica no son venas por donde circula sangre y ADN, son datos con los que se elaboran complicadas operaciones matemáticas que únicamente entienden las computadoras, cuya finalidad es, al final, embrutecer al ciudadano. Pero mientras estemos ahí, emergiendo desde la energía cósmica que nos habita, confiamos en la alternativa de la quinta dimensión, de la sociedad mejorada, de la utopía que finalmente se alcanza